Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, sea en el momento en que podamos estar juntos a través de esta grabación. Antes que nada, muchas gracias Daniel y Lilian por este emprendimiento, por este desafío, por este espacio, por esta oportunidad en donde muchos colegas podemos encontrarnos y conversar, pensar, conjeturar acerca de algunas cuestiones que nos, por suerte, nos siguen interrogando de nuestro oficio. En este caso pensé la negociación como un modo de regulación de nuestra vida social. Es decir, entiendo a la negociación como una habilidad esencial en los tiempos actuales para generar buenos resultados reforzando mi relación con el otro. Entiendo la negociación como una competencia social imprescindible en el día de hoy para manejarnos en todas nuestras áreas, desde la familia, desde la pareja, desde los hijos, desde nuestros lugares de trabajo, desde las instituciones en las que recorremos nuestro accionar. Es decir, la negociación como un modo de regular mi relación con el otro. ¿Qué tipo de relación quiero tener con el otro? ¿Qué tipo de juego quiero establecer con el otro en función de qué tipo de reglas? ¿No? Y como dice mi amiga Andrea Finkelstein, todos nacemos con una personalidad negociadora, o más que nacemos, la vamos construyendo, ¿no? Es decir, nadie llega a, eh, a entrenarse en negociación sin previamente no haber desarrollado una personalidad negociadora. Esa personalidad negociadora indudablemente tiene fortalezas que nos han permitido a nosotros manejarnos en la vida y en la regulación con los otros, y así como también algunas dificultades, tropiezos, que hacen que tengamos que pensar más estratégicamente, es decir, encontrar un marco conceptual y estratégico para algo que obviamente nos hemos manejado intuitivamente durante un largo trayecto de nuestra vida, forjando esta personalidad mediadora, ¿no? Recordando este esquema del sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es el sistema intuitivo con el que nos manejamos y en la vida de manera cotidiana, ¿no? Como, bueno, indudablemente el que sabe manejar ya sabe lo que es un sistema 1, en el sentido de que no está pensando cuando pone primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, mientras que el sistema 2 es el sistema que implica tomar conciencia, analizar, evaluar, seguir aprendiendo. Esta es un poco la idea. Y en función de eso, el año pasado conversamos acerca de la incertidumbre como una habilidad a construir en el negociador, ¿no? Una palabra que estaba connotada muy negativamente el año pasado o desde el 2020, y tratamos de encontrar esta reformulación de la palabra incertidumbre pensando en que era una habilidad a construir en el perfil negociador. ¿Por qué una habilidad a construir? Porque implica y nos pone en situación de curiosidad, en situación de curiosidad para poder justamente romper todos esos sesgos de lo que doy por obvio, de lo que sé, de lo que creo que sé, etcétera, etcétera. Este año pensé la incertidumbre también desde otro lugar, leyendo a Mariano Sigman, un doctor en neurociencia, en donde justamente él trae a qué pasa con la incertidumbre en los niños. Él dice, los niños justamente aprenden en función de la incertidumbre. La incertidumbre, de alguna manera, es la puerta que nos permite seguir aprendiendo. Y esto me pareció maravilloso, maravilloso en el sentido de eh, esto que nos cuesta, ¿no? Que es justamente autopercibirnos, autorreflexionar acerca de cuáles son nuestros tropiezos en la negociación. Este
poder decir, ¿y por qué si yo sé lo que es la escucha activa, en este caso no lo pude usar? ¿Por qué me enojé si yo sé que las emociones hacen que pierda el control de la situación muchas veces? Este por qué, a pesar de conocer las habilidades, no he podido utilizarlas. Esto nos permite básicamente saber que no somos un acopio de información, sino que todo ese conocimiento teórico que tenemos no es para copiar información, sino para intentar modificar nuestros modos de comportarnos frente al otro en una negociación, ¿no? Y en este sentido, poder detectar estos obstáculos, que de alguna manera fue el corazón del libro que escribimos junto con Andrea Finkelstein, el poder observar estos 12 obstáculos más frecuentes que nosotros encontramos en nuestro relevamiento, nos permite entonces, de alguna manera, salir de este comportamiento intuitivo y entrar en un comportamiento contraintuitivo intuitivo, y seguir aprendiendo. En este sentido, y a esos fines, es que he pensado una metodología, he desarrollado una mini metodología de 5 pasos que nos permitan, de alguna manera, hacer consciente qué implica entrar en una negociación con el otro. No voy a decir nada nuevo, es algo que todos sabemos, pero a mí me sirve esta metodología frente a situaciones en donde me pregunto qué me está pasando, ¿no? ¿Por qué, a pesar de todo lo que uno se ha entrenado y conoce, mmm, sigo pensando que el otro es un obstáculo para conseguir lo que quiero? Entonces, esta metodología de 5 pasos, para decir no con calidad, advierte básicamente, en principio, 2 elementos claves de la negociación, que es la diferencia con el otro, ¿sí? El cómo tramitar esa diferencia de manera negociada, no pensar a la diferencia como pura confrontación, por un lado, ni pura hostilidad, y por otro lado, en el mismo momento, la dependencia con el otro, ¿no? Nadie negocia con alguien que no necesita. Estos 2 elementos básicos de la negociación nos permiten entrar en estos 5 pasos. El primero es aprender a definir el problema, la cuestión que quiero regular con el otro en función de mis intereses insatisfechos, mis intereses desatendidos. Eso permite eludir el monstruo que nos incapacita, que es pensar que el otro es el obstáculo. Pensar que el otro es el obstáculo nos trae 2 consecuencias muy graves. Una, desproteger nuestros propios intereses, y otra, quitarnos la posibilidad de organizar una salida, es decir, desapoderarnos, ¿no? Porque en el momento en que yo entiendo que el otro es el responsable de la cuestión, del problema, del conflicto, le entrego el poder al otro, y siempre digo esta frase: vos que sos mi enemigo, ¿no? Dame una solución, ¿no? Esto es algo que hay que erradicar. Por ende, junto con Marshall Rosenberg, aprender a definir la cuestión, a resolver desde mis intereses insatisfechos o desatendidos. Y aquí viene un gran hallazgo de la escuela de Harvard, que es justamente desatender la pelea en las posiciones, en las soluciones, en esa solución única que solo satisface mis intereses. Por ende, dejar de centrar la discusión con el otro en las propuestas binarias para entrar a abrir la negociación en función de los intereses desatendidos. Es decir, es muy importante aprender a definir la cuestión desde este lugar y poder identificar en el mismo momento que la hostilidad, que la confrontación, que la pelea binaria se da en las soluciones, en las propuestas que uno y otro trae. Por supuesto, una vez que he definido cuáles son mis intereses insatisfechos, viene el segundo paso, que es evaluar si necesito al otro para satisfacer mis intereses, ¿no? Desde Reif en adelante se ha pensado que justamente cuando uno entra en una negociación es porque ha evaluado que su mejor resultado es con el otro, no sin el otro. Si no, no entro a una negociación. Entro porque he evaluado el concepto de interdependencia.
Esto hace que se produzca este enorme viraje entre aquel que visualizaba como mi enemigo a mi socio estratégico. Es decir, evaluar el grado de interdependencia a través de nuestras alternativas es fundamental para ver nuestra simetría de poder, y a la vez ver cuánto necesito al otro, cuánto es mi grado de autonomía o de dependencia para lograr mi mejor resultado. Ese sería el segundo paso. Es un paso muy racional que nos permite y nos invita a entrar a este tercer paso, que es ser empáticos. Muchas veces uno dice, parece que ser empático y tener la paciencia de escuchar al otro es casi como una vocación sacrificial. No, todo lo contrario, digamos. Esa resonancia empática con el otro justamente tiene que ver que yo he evaluado que para conseguir lo que quiero necesito de ese otro. Y si yo necesito de ese otro, debo entender la perspectiva del otro, alojar su perspectiva. Y esto creo que es una de las grandes dificultades en la negociación. Entender por qué es tan importante escuchar al otro para luego encontrar una solución mutuamente aceptable. Este entender el punto de vista del otro implica no estar pensando en cómo convencer al otro y buscar argumentos que solo den consistencia a mi propuesta, sino abrir mi mente a entender cuáles son los intereses del otro desatendidos en esta misma cuestión. Solamente a partir de haber comprendido esto, estoy allanando el camino para este otro paso, que es el cuarto, que es la asertividad. Comenzar a construir pedidos asertivos. El paso 3, el ser empático con el otro, me permite generar condiciones de conversación en donde el otro baje sus defensas porque he comprendido cuál es su punto, a los efectos de que ahí pueda escuchar cuál es mi punto en la inteligencia de que cuando yo pueda ser asertivo y tener la capacidad de reafirmar cuáles son mis intereses comprometidos en la cuestión, estoy preparando el paso 5, que es esta enorme capacidad que tiene un negociador de replantear el conflicto en términos de intereses prioritarios de ambas partes. Pensemos como mediadores que las personas vienen a nuestra mesa por su incapacidad de haber replanteado el conflicto en términos de intereses prioritarios de uno y de otro. Un buen negociador tiene esta enorme capacidad de ponerse en esa tercera posición, adoptar la perspectiva del otro para entenderla y a la vez poder generar esa compunción de cómo hacemos para satisfacer tus intereses y los míos. Cómo salir de esa lógica binaria, excluyente del esto o aquello y entrar en una lógica incluyente. Entiendo que estos 5 pasos, definir el problema en términos de intereses desatendidos, percatarnos de que la pelea se da en las soluciones, evaluar que el otro lo necesito, virar de enemigo a socio estratégico, entender por qué salgo a empatizar con el otro, preparo el camino para ser asertivo y finalmente esa enorme capacidad que tenemos los negociadores, que es replantear el conflicto en términos de intereses prioritarios de ambas partes. Bueno, espero que haya sido clara, que les haya gustado estas ideas que tengo volcadas en un artículo que está publicado en revista La Trama, en la última edición del mes de febrero. De paso, comento que este año cumplimos 20 años de La Trama con Florencia Brandoni y vamos a invitarlos a todos a nuestra fiesta de cumpleaños en octubre. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches.